En medio de la noche, mi novia me envió un mensaje escalofriante. Acabo de mirar por la mirilla y hay un maniático con un cuchillo en el pasillo. Está enloquecido y matando gente. Él me vio. Está intentando entrar. Me asusté y de inmediato le contesté por mensaje. Pase lo que pase, no abras la puerta. Voy para allá ahora mismo. Salí corriendo para llegar a su casa lo más rápido que pude, pero mientras iba de camino, ella me envió 3 mensajes más. Espera, ¿en serio vienes? Solo estaba bromeando. No te lo tomaste en serio, ¿verdad? Jaja, no hay ningún asesino. Solo estaba jugando contigo. Vuelve a casa. Por un momento sentí que el corazón se me caía al suelo. Para entonces ya estaba en un taxi, con los nervios de punta. Vi sus mensajes y le respondí, intentando calmarme. Casi me da un infarto. Tenías que haberme dicho enseguida que era una broma. Su respuesta fue casual, casi con desdén. ¿Cómo iba a saber que de verdad vendrías? Solo estaba jugando. ¿Cuál es el problema? No estarás enojado, ¿cierto? Jaja, suspiré. No, está bien. Me alegra que estés bien, pero en serio, no vuelvas a bromear con algo así. Da miedo, especialmente de noche. Ella respondió, ok, no lo haré. Jaja, aunque dijo que estaba todo bien, no podía quitarme la sensación de inquietud. Para estar seguro, decidí hacerle una videollamada. Para mi sorpresa, la llamada apenas sonó una vez antes de que ella la rechazara. Le mandé un mensaje al instante. ¿Por qué no contestaste? Su respuesta llegó rápido. Me voy a dormir, estoy muy cansada, jaja. Me quedé mirando la pantalla, intranquilo. Ese jaja me pareció extraño. ¿De qué te ríes? Pregunté. Ella contestó, de nada, simplemente estoy de buen humor esta noche. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo estaba muy mal. Normalmente, mi novia era bastante seria. No era de las que escriben jaja, ni se ponen juguetonas en sus mensajes. Una idea aterradora me cruzó por la cabeza. ¿Y si alguien más está usando su teléfono? En el momento en que pensé eso, un escalofrío me recorrió la espalda. De inmediato, intenté volver a llamarla. Esta vez no rechazó la videollamada, pero el teléfono sonó durante mucho tiempo sin que nadie contestara. Pasé entonces a una llamada normal. Para mi sorpresa, ella respondió. Su voz sonaba cansada. ¿Qué quieres? Te dije que me voy a dormir, estoy agotada. La presioné. ¿Por qué no contestaste la videollamada? Ella repitió casi como un robot. Me voy a dormir, estoy muy cansada. Antes de que pudiera decir algo más, colgó. El conductor del taxi me miró por el espejo retrovisor. Oye, ¿estás bien? Tienes muy mala cara. Me vi reflejado en el espejo. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. La sensación de temor era abrumadora. Le dije al chofer. Por favor, conduzca más rápido. Creo que mi novia está en peligro. Percibiendo mi urgencia, el conductor no dudó. Pisó el acelerador y se dirigió a toda velocidad hacia su edificio. Mientras íbamos en camino, le mandé otro mensaje. Dime algo, lo que sea. Esta vez ella envió una nota de voz. Su voz sonaba plana, casi robótica. ¿Qué quieres que diga? Te dije que me voy a dormir, estoy muy cansada. Al oír su voz, solté un largo suspiro de alivio. ¿No decías que había un tipo con un cuchillo afuera de tu puerta? Incluso dijiste que estaba matando gente. Me asustaste muchísimo. Ella respondió por texto. Te dije que solo era una broma. Relájate, solo estaba jugando contigo. No tiene nada de gracioso. Le repliqué, aún intranquilo, pero ella no volvió a responder. Cuanto más pensaba en ello, más extraño me parecía. De acuerdo, había respondido mi llamada antes, pero ¿y si la habían obligado a hacerlo? ¿Y si de verdad había un maniático con un cuchillo y había entrado? ¿Y si la estaba amenazando para que fingiera que todo iba bien? ¿Y si, en el momento en que la llamé, él le tenía el cuchillo en el cuello y no le quedó otra opción que actuar como si nada pasara? Mientras mi cabeza daba vueltas, ella mandó otro mensaje. Me voy a dormir. Estoy muy cansada. Vuelve a tu casa. Empecé a escribir una respuesta, pero antes de que pudiera enviarla, apareció otro mensaje. Jaja. Ese jaja. De nuevo. Esas 2 letras me estaban volviendo loco. Antes de salir de mi casa para la suya, ya había llamado a la policía. Ahora, estaba aún más convencido de que algo andaba mal. Así que los llamé otra vez. El operador me aseguró que los oficiales ya estaban en camino y llegarían a su edificio en unos 25 minutos. Le pregunté al chofer cuánto tiempo tardaríamos en llegar. Él suspiró y señaló al frente. Ha habido un accidente en el paso elevado. Va a tardar. Mi ansiedad se disparó al ver por la ventana un mar de luces rojas de freno. Intenté volver a llamarla.
esta vez con una videollamada. Sonó una eternidad hasta que ella la rechazó de nuevo. Le escribí: déjame verte. Estoy en tu edificio. Si no contestas, subiré ahora mismo. Ella empezó a teclear de inmediato, pero no llegaban mensajes nuevos. En ese punto apenas podía controlarme. El chofer me miró de reojo. Mira, no podemos hacer nada. Aunque te bajes ahora, quedarías atrapado en este paso elevado al menos 1 hora. Observé el atasco. Los coches avanzaban a paso de tortuga por el accidente. El chofer se movía, pero era desesperantemente lento. Por fin llegó un mensaje nuevo. ¿De verdad viniste aquí? Sí, estoy abajo. Voy a subir, respondí. Su respuesta llegó rápido. No lo hagas. Tengo compañía. ¿Quién? Una compañera de trabajo. No la conoces. Es otra chica. No es un buen momento ahora, insistí. Entonces, enciende tu cámara. Ella dijo: ya estamos todas en la cama. No quiero molestar. No me atrevía a decirle que había llamado a la policía. Si en verdad había alguien ahí con un cuchillo, no quería provocarlo a que hiciera algo drástico. Pero entonces me mandó otro mensaje. ¿Llamaste a la policía? Me congelé. Siguió escribiendo: el administrador del edificio me acaba de llamar. Al parecer, la policía recibió un reporte sobre un asesino con cuchillo en el pasillo fuera de mi apartamento. Le pidieron al administrador que confirmara la situación. ¿Tienes idea de lo embarazoso que fue? Tuve que explicárselo todo al administrador. Él y el de seguridad ya vinieron a mi puerta. Me regañaron por causar problemas. Te dije que era una broma. ¿Por qué te lo tomaste tan en serio? Solo llama a la policía y cancela el reporte. Sabes que poner una denuncia falsa puede hacer que te arresten, ¿verdad? Sus mensajes seguían llegando, pidiéndome insistentemente que cancelara la denuncia. Cuanto más escribía, más inquietud sentía yo. Algo seguía sin cuadrarme. Ella envió otro mensaje. Estás exagerando. Es de madrugada y estás armando un escándalo por un asesino imaginario. ¿Qué te pasa? Este es un país civilizado. ¿De verdad crees que un asesino con cuchillo anda por los pasillos? Es absurdo. Justo mientras leía ese último mensaje, mi teléfono vibró con una videollamada entrante de ella. Curiosamente, en lugar de tranquilizarme, la llamada hizo que me pusiera aún más nervioso. El conductor me miró por el espejo. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Respiré hondo y dudé antes de contestar. ¿Qué pasaría si quien estaba al otro lado de la llamada no era ella? ¿Si fuera el asesino llamándome como parte de un macabro juego? Sí, en el momento en que contestara, viera su cuerpo sin vida y ensangrentado, con las manos temblorosas, acepté la llamada. La conexión de vídeo tardó unos segundos en establecerse por la mala señal en el paso elevado. Cuando finalmente se conectó, la habitación al otro lado aparecía con luz tenue. Solo una lámpara de noche alumbraba débilmente. Su voz se oyó primero. Te dije que estoy cansada. Pero la cámara no apuntaba hacia ella, sino al techo. Déjame verte, dije, tratando de mantener la calma. La cámara seguía apuntando al techo. Una imagen inmóvil, aséptica, bañada por la luz amarillenta de una lámpara de noche. No había movimientos, no había sonidos, salvo una leve vibración casi imperceptible en el micrófono. Una respiración. Contenida. Irregular. Me quedé congelado, con los ojos fijos en la pantalla, esperando ver aparecer su rostro, una señal de que todo estaba bien. Pero nada se movía. Solo esa quietud tensa, ese vacío que gritaba en silencio. Y entonces, lo vi. Un cambio sutil, casi imperceptible. Una sombra se deslizó por el borde de la imagen, apenas por un segundo. Algo o alguien se había movido en esa habitación. Mi corazón dio un salto. Tragué saliva. ¿Hola? Dije, con la voz quebrada, casi susurrando. No hubo respuesta. La cámara seguía fija en el techo, pero la respiración al otro lado del micrófono se volvió más audible, más agitada. Y luego, como si fuera un murmullo lejano, escuché algo. Un susurro. Apenas unas palabras, repetidas con desesperación. No hagas ruido, no hagas ruido. Mi estómago se contrajo. No era mi imaginación. Alguien estaba ahí. Y no era ella. O si lo era, estaba en peligro. La cámara giró de golpe hacia la pared. Se movió tan bruscamente que por un segundo solo vi una ráfaga de luz distorsionada. Luego, pantalla negra. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano, temblando. No puede ser. Grité en el taxi. El conductor dio un respingo. ¿Qué pasó? Algo anda muy mal, dije sin mirarlo, con la mirada clavada en el teléfono. Abrí el chat y escribí. ¿Qué fue eso? ¿Por qué se cortó la llamada? ¿Estás bien?
Respóndeme. Esperé unos segundos. Nada. Mandé una nota de voz. Por favor, dime que estás bien. Dime que estás sola. Dime que fue una broma tonta, lo que sea. Solo dime que estás a salvo. Por favor. Mi voz temblaba en la grabación. Era imposible ocultar el miedo. La inseguridad. La idea de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Minutos después, un mensaje apareció. Solo 3 palabras. Ya no puedo. Me detuve. ¿Ya no puedes qué? ¿Hablar? ¿Escribir? ¿Respirar? ¿Vivir? ¿Qué significa eso? Murmuré. Mis dedos se movieron rápido sobre el teclado. ¿Por qué no puedes hablar? ¿Qué está pasando? Nada. Silencio. Entonces lo recordé. Teníamos una app de localización compartida. Una función que ella misma había sugerido instalar por seguridad. Nunca pensé que realmente la necesitaríamos. Abrí la aplicación con los dedos sudorosos. Tardó en cargar. La conexión era lenta por el atasco. Pero finalmente el mapa apareció. El punto azul que representaba su teléfono. No estaba en su apartamento. Estaba en otro lugar. Un sector industrial al otro lado del río. Una zona vacía a estas horas. Sin edificios residenciales. Solo bodegas. Galpones. Oscuridad. No puede ser, susurré. Capturé la pantalla. Le escribí de nuevo. ¿Por qué tu teléfono está ahí? Dijiste que estabas en tu apartamento. Me mentiste. Pasaron unos segundos y llegó su respuesta. Ya no preguntes. Por favor. Una súplica. Una rendición. Una advertencia. No lo sabía. Pero el miedo ahora se mezclaba con algo más. Ira. ¿Me estaba engañando? ¿Había armado toda esta farsa? ¿O estaba atrapada, y ahora alguien más estaba escribiendo con su celular, haciéndose pasar por ella? Salí del taxi sin pensarlo. El conductor protestó, pero no me importó. Corrí por la calle, tratando de ubicar un nuevo transporte. El mapa me guiaba hacia esa zona maldita. Mientras corría, un nuevo mensaje llegó. Esta vez no era texto. Era una imagen. La abrí con manos temblorosas. Era borrosa, mal enfocada, tomada con prisa. Pero se distinguía una silla, una cuerda, y alguien sentado, de espaldas. Ella. ¿Una advertencia? ¿Un secuestro? El corazón me palpitaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Y luego, otro mensaje. Una sola palabra. Corre. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. La calle estaba desierta. Un par de faroles intermitentes parpadeaban en la distancia. El viento movía papeles en la acera. Corre. Ese mensaje no era una amenaza. Era una advertencia. Y lo supe porque, segundos después, llegó una videollamada. De ella. Pero no contesté. No esta vez. No sin pensar. No sin saber. Porque si había alguien más con su celular, podría estar usando la videollamada como trampa. Y si aún estaba viva, ¿cómo sabía que tenía que correr? ¿De qué debía escapar? No lo sabía. Pero empecé a retroceder. Di pasos hacia atrás mientras el teléfono seguía vibrando en mi mano. Luego, como una súplica, escribí: si eres tú, mándame una foto con la palabra cielo escrita en un papel. Era una prueba. Algo que solo ella entendería. Esperé. Pasaron 2 minutos eternos. Luego llegó otra imagen. No era una foto de ella. Era una hoja en blanco. Sin nada. Y detrás, alguien sostenía la hoja con guantes negros. Mi cuerpo se paralizó. Y entonces lo supe. Sea quien sea que tenía su teléfono, no era ella. Me quedé ahí, en mitad de la acera desierta, con la imagen de esa hoja blanca aún en la pantalla. No decía cielo. No decía nada. Pero decía todo. Era un mensaje. Un vacío intencional. Como si alguien al otro lado estuviera burlándose de mí, jugando con mis nervios, retándome. Y esos guantes, no eran de ella. Jamás usaba guantes. Ni siquiera en invierno. Le sudaban las manos, decía. Entonces, ¿quién demonios los llevaba puestos? Cerré la imagen, temblando, y volví al mapa. El punto azul seguía en el mismo sitio, una bodega abandonada en la zona industrial, justo frente al viejo puente del río. No me detuve a pensar. No me importó que fuera una locura. Corrí hasta encontrar un taxi libre. Le mostré la dirección y le pedí que no hiciera preguntas. El conductor, un tipo mayor con cara de pocos amigos, solo asintió y arrancó. El trayecto duró más de 20 minutos. Ninguno de los dos habló. Solo el sonido del motor y el crujido de mis nudillos al apretarlos en el regazo. Cuando nos acercamos,
el aire cambió. Ya no había faroles. Solo oscuridad y silencio. El tipo frenó. Aquí es, dijo. Miré por la ventana. La fábrica estaba allí, en medio de la nada. Una estructura de concreto vieja y agrietada. Puertas oxidadas. Ventanas rotas. Y ni un alma alrededor. Le pagué en efectivo, sin esperar el cambio. Me bajé y respiré hondo. El olor era distinto. A metal, a moho. A algo viejo y podrido. Caminé lentamente hacia la entrada principal. Estaba abierta. Una puerta de metal colgaba de una bisagra oxidada, como si alguien la hubiera forzado hace poco. Revisé el celular. El punto azul seguía allí, a pocos metros. Justo dentro. Tragué saliva y entré. Cada paso que daba hacía eco en el lugar. Un zumbido eléctrico lejano rompía el silencio. La poca luz que había provenía de una lámpara de emergencia colgada en un rincón, parpadeando como si estuviera a punto de apagarse. Saqué el celular y abrí la aplicación de localización en tiempo real. Me estaba acercando. Doblé un pasillo y me encontré frente a una puerta cerrada. Tenía una cadena oxidada, pero estaba rota, colgando como un hilo de advertencia. Puse la mano en la manija. Dudé. Algo me decía que no debía abrir. Pero ya había llegado demasiado lejos. Empujé. La puerta crujió. Dentro, la oscuridad era casi total. Apenas distinguía formas. Y entonces, la vi. Una figura sentada al fondo, con la cabeza agachada, las manos atadas detrás de la espalda. Me acerqué, con el corazón desbocado. ¿Clara? Susurré. No se movió. Corrí los últimos pasos y me arrodillé frente a ella. Era ella. Su rostro estaba hinchado, tenía un golpe en la frente, y su boca estaba cubierta con cinta adhesiva. Sus ojos me miraron con desesperación, moviéndose frenéticamente. Quiso hablar, pero solo emitió un gemido ahogado. Tranquila, tranquila, ya estoy aquí, susurré mientras le quitaba la cinta con cuidado. ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? ¿Estás sola? Ella no respondió de inmediato. Solo temblaba. No sé quién es, me golpeó por detrás. Desperté aquí. ¿Te quitó el teléfono? Pregunté, intentando comprender. ¿Quién mandó los mensajes? Ella negó con la cabeza. No lo sé, susurró. Entonces, lo entendí todo. Alguien más tenía su teléfono. Alguien había usado su rostro, su número, sus mensajes, para arrastrarme hasta allí. Alguien estaba orquestando todo esto como un juego. Un experimento macabro. Y justo en ese momento, la puerta a nuestras espaldas se cerró de golpe. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo el sonido del metal al encajar en su marco. Corrí y traté de abrirla, pero estaba cerrada. Bloqueada desde fuera. Clara empezó a llorar. Nos encerró, nos está mirando. ¿Quién? Pregunté. No lo sé. Solo escucho su voz. Me habla por un altavoz. Me dice que me porte bien. Que si grito, me hará daño. Que si intento escapar, no saldré viva. Me congelé. Miré a mi alrededor. Había cámaras en las esquinas. Viejas, con cables que parecían cortados. Pero una luz roja parpadeaba en una. Nos está viendo, murmuré. De pronto, un ruido metálico resonó por todo el lugar. Una voz masculina salió por un parlante oculto. Electrónica. Distorsionada. Inhumana. Muy bien, Hostin. Llegaste justo a tiempo. Estaba empezando a aburrirme. Clara gritó y se tapó los oídos. Yo me puse de pie, temblando. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pregunté con voz quebrada. Solo quiero ver hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor, respondió la voz. Me fascina ver cómo el miedo transforma a las personas. Cómo sus instintos los traicionan. Esto es un experimento. Una prueba. Y tú eres el sujeto perfecto. Me sentí atrapado en una pesadilla. Si le haces daño, te juro que... ¿Qué? Interrumpió la voz. ¿Me golpearás? ¿Llamarás a la policía otra vez? Oh, no, Hostin. Ya nadie va a venir. Yo me encargué de eso. No me creíste cuando dije que esto era solo una broma. Pero ahora, tú eres parte del juego. Miré a Clara. Ella sollozaba en el suelo. Su cuerpo entero temblaba. Me arrodillé junto a ella. Vamos a salir de aquí, ¿me oyes? No importa quién sea este tipo. Vamos a salir. Te lo prometo. Ella asintió con dificultad. La voz volvió a sonar. ¿Promesas? ¡Qué romántico! Vamos a ponerlas a prueba. ¿Ves ese reloj en la pared? Tienes 10 minutos para resolver la primera prueba. Si fallas, bueno, digamos que tu historia de amor tendrá un final trágico. Miré hacia donde indicaba la voz. En efecto,
Un reloj digital comenzaba a contar hacia atrás. 10 minutos. 10 minutos para descubrir qué quería de mí. ¿Qué prueba tenía preparada? 10 minutos para salvarla. O para perderlo todo. El reloj seguía descendiendo. 9:42. 9:41. 9:40. Cada segundo parecía pesar una tonelada sobre mis hombros. Clara me miraba, aún sentada en el suelo, con el rostro demacrado, los ojos enrojecidos, como si lo único que la mantuviera viva fuera el hilo de esperanza que ahora representaba yo. Me puse de pie, girando sobre mí mismo, buscando pistas, señales, algo que me dijera qué demonios quería ese tipo. La voz volvió a sonar por los altavoces, burlona, como si disfrutara de mi desesperación. Buscas respuestas, Justin. Muy bien. Aquí va tu primera pista. En algún lugar de esta sala hay una caja fuerte. Dentro hay algo importante. Algo que Clara perdió. Tienes 9 minutos para encontrarla, abrirla, y descubrir si estás dispuesto a cargar con su secreto. Fruncí el ceño. ¿Un secreto? ¿Qué clase de juego era ese? Miré alrededor. Las paredes estaban sucias, cubiertas de óxido y marcas antiguas. Unas estanterías corroídas descansaban al fondo, y al costado derecho había una mesa metálica con herramientas dispersas. Revisé todo a prisa, corriendo de un lado a otro, mientras Clara me observaba sin moverse. Cuando llegué a la mesa, vi una tabla de madera medio cubierta por una manta. La retiré de golpe y ahí estaba. Una pequeña caja fuerte, cuadrada, empotrada en la mesa. Era antigua, con una perilla giratoria para introducir la combinación. Aquí está, murmuré, y grité al aire. Encontré la caja. ¿Y ahora qué? 3 cifras, dijo la voz. Las conocerás si la conoces a ella. No hay más pistas. El reloj siguió corriendo. 7:31. 7:30. 7:29. Me llevé las manos a la cabeza. ¿3 cifras? ¿Qué número podría ser? Pensé en su cumpleaños. El mío. El día que nos conocimos. Me acerqué a la caja y giré la perilla. Probé con 324. Su fecha de nacimiento. Nada. Luego probé 911. El número de emergencias. Algo simbólico. Tampoco. 103. El número de nuestro apartamento. Nada. Maldita sea. Grité, golpeando la mesa con el puño. Clara sollozó. Intenta con 127, murmuró apenas. Me giré hacia ella. ¿Qué? 127, repitió, apenas audible. Es el día que falleció mi hermano. Yo tragué saliva. No sabía que tenía un hermano. Nunca me lo mencionó. Apreté los labios y giré la perilla. 1, 2, 7. El clic fue seco. La caja se abrió. Dentro había una carta arrugada y un sobre con una llave oxidada. Tomé la carta primero. Las manos me temblaban mientras la desdoblaba. La letra era de Clara. Reconocí su trazo inmediato. Lo siento, Javi. Nunca debí dejarte solo ese día. Si tan solo hubiera contestado esa llamada. Si tan solo hubiera salido antes del trabajo. Tal vez aún estarías aquí. No pasa un solo día sin que me culpe. Mamá me lo dijo claro, tú lo mataste. Yo sé que no fue mi culpa del todo, pero a veces pienso que sí. Y sé que un día, cuando alguien más me ame, tendré que contarle esto. Pero no sé si podré. Sentí un nudo en la garganta. Miré a Clara. Ella apartaba la mirada, con vergüenza. Lágrimas caían de sus ojos. Nunca me hablaste de él, dije, con la voz quebrada. Tenía 9 años, susurró. Yo tenía 15. Mamá me dejó cuidándolo. Fui al supermercado sin avisar. Cuando regresé, se había ahogado en la piscina. Cerré los ojos, sintiendo como la culpa impregnaba el aire. Como la habitación entera se llenaba de su dolor. La voz volvió a sonar. ¿Y ahora qué, Justin? ¿Aún quieres salvar a alguien que mató a su hermano? Me incorporé, furioso. No lo mató. Fue una tragedia. Un accidente. ¿Pero te lo contó? ¿Confió en ti? ¿No dijo en la carta que quizás nunca lo haría? ¿Y ahora qué? ¿Quieres seguir amando a una mentirosa? Lo que hizo no fue tu culpa, Justin. Pero sí será tu decisión si decides quedarte con ella después de esto. Clara lloraba más fuerte. Me arrodillé a su lado y tomé su mano. Nunca te pedí perfección. Ni un pasado limpio. Solo quería que fueras tú. ¿Y sabes qué? No me importa si cometiste errores. Me importas tú. No me importa tu culpa. Me importa que estés viva. Que salgamos de aquí. Ella asintió, tragando lágrimas.
La voz se quedó en silencio unos segundos. Luego volvió a sonar, esta vez más suave, más contenida. Bien. Has pasado la primera prueba. Veamos qué tanto puedes resistir. La cerradura de la puerta se abrió con un chasquido. Me levanté y la empujé. Se abrió hacia un pasillo oscuro. Las luces parpadeaban a intervalos. Ayúdame, pidió Clara. La ayudé a ponerse de pie. Aún estaba débil, pero podía caminar. Nos adentramos en el pasillo, paso a paso, sabiendo que al final nos esperaba una nueva pesadilla. Porque esto apenas comenzaba. El pasillo parecía interminable. Las luces parpadeaban como si estuvieran vivas, como si cada destello fuera un latido enfermizo del lugar. Clara se apoyaba en mí, arrastrando los pies, temblando. Sus labios estaban partidos, sus mejillas marcadas por la cinta adhesiva que le había cubierto la boca. Aún le costaba hablar. Yo no decía nada. Solo avanzaba. Un paso a la vez. Como si el silencio fuera lo único que podía sostenerme. Hasta que la voz volvió a sonar. Esta vez, más fría. Más calculadora. Más cruel. Estás progresando, Justin. Estoy sorprendido. La mayoría habría colapsado a estas alturas. Pero tú sigues adelante. ¿Sabes por qué? Porque amas. Porque el amor te vuelve ciego. Sordo. Débil. Basta. Grité. Déjala ir. Lo que quieras, tómalo de mí. Solo déjala ir. ¿Eso crees? ¿Que esto tiene que ver con ella? No. Esto siempre ha sido sobre ti. Sobre lo que eres capaz de soportar. Sobre cuánto puedes romperte antes de perderte. Y estás cerca, Justin. Muy cerca. Llegamos al final del pasillo. Una puerta negra, sin manija, se abrió automáticamente ante nosotros. Dentro, un cuarto de paredes blancas. Inmaculado. Sin ventanas. Solo una mesa metálica en el centro, con dos sillas enfrentadas. En cada extremo de la mesa, una caja cerrada con candados. Una cámara en la esquina parpadeaba con una luz verde. Siéntala, ordenó la voz. Obedecí. La ayudé a sentarse frente a mí, temblorosa. La puerta se cerró detrás. La voz habló de nuevo. Muy bien, vamos a jugar. Esta es la segunda prueba. Cada caja contiene algo de valor. Algo que representa el pasado de cada uno. Pero solo una puede ser abierta. Solo uno podrá recuperar lo que perdió. Y el otro deberá olvidarlo para siempre. Se abrió un compartimento en la pared. Dentro había dos llaves, una con la letra C, otra con la letra J. Cada uno tiene su historia, continuó la voz. Su carga. Su verdad. Si eliges la llave con la C, Clara podrá abrir su caja. Dentro hay algo que ha querido recuperar desde hace años. Pero si eliges la J, serás tú quien recupere algo que creías perdido. Algo tuyo. Algo enterrado. Me quedé paralizado. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay en mi caja? Pregunté. No puedo decírtelo. Tendrás que elegir sin saber. El amor es sacrificio, ¿no es así? Entonces, sacrifica tu derecho a la verdad. O sacrifica la oportunidad de sanar a quien amas. Clara me miraba confundida, con miedo. No lo hagas, Justin, susurró. No tomes esa llave por mí. No importa lo que haya en mi caja. Solo quiero salir de aquí. ¿Y si lo que hay ahí puede ayudarte a sanar? Pregunté. Ella bajó la mirada. Ya estoy rota. No necesito más recuerdos. Solo libertad. El reloj en la pared comenzó a correr. 4 minutos. El tiempo para decidir. Me acerqué a las llaves. Las observé. Frías. Brillantes. Tan pequeñas y, sin embargo, tan pesadas. Toqué la que decía J. Algo en mí se agitó. ¿Qué podría estar allí? ¿Una carta de mi padre? ¿Un recuerdo olvidado de mi infancia? ¿Una fotografía de alguien que creía muerto? Toqué la otra. C. Clara. El dolor en sus ojos. El peso de su culpa. La pérdida de su hermano. Su silencio durante años. Si algo allí podía ayudarla a perdonarse, ¿no debía dárselo? Me volví hacia ella. Ella solo movió la cabeza. No. Elige por ti. Has hecho demasiado. No necesito más. Pero sabía que no era verdad. Sabía que esa negación era su forma de protegerme. Y su forma de seguir cargando con la culpa. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y tomé la llave con la letra C. Clara dejó escapar un sollozo. Me acerqué a su caja, introduje la llave, giré. El clic resonó en la sala. Abrí la tapa. Dentro había una pequeña grabadora de voz, antigua. Y una hoja doblada. Tomé la hoja primero. Era otra carta. Clara, si estás leyendo esto,
Significa que finalmente decidiste enfrentar lo que pasó. Yo no te culpo. Nunca lo hice. Sé que estabas ocupada, sé que eras una niña también. Fue mamá la que no pudo perdonarte, pero yo solo quería verte feliz. Si hay algo después de esto, espero que nos reencontremos. No para que me pidas perdón, sino para que te abrace y te diga que nunca estuviste sola. La firma al final era de su hermano, Javier. Clara rompió en llanto. Gritó. Cayó al suelo. Me arrodillé y la abracé. Él no te odiaba, le dije al oído. Él solo quería que fueras feliz. Ella me abrazó con fuerza. Su llanto me empapó la camisa. La voz no habló. Por primera vez, hubo silencio. Un silencio espeso, denso, como si el juego hubiera sido suspendido. Como si incluso el que nos observaba entendiera que había algo sagrado en ese momento. Finalmente, ella levantó la mirada. Gracias, susurró. Gracias por elegirme. Yo la tomé de la mano. Siempre te elegiría. La puerta se abrió lentamente. El cuarto se iluminó. Y al fondo, otro pasillo nos esperaba. Pero ya no éramos los mismos. Algo había cambiado. Clara había recuperado una parte de sí misma. Y yo había elegido el amor por encima del misterio. Pero lo que no sabíamos era que la peor parte aún nos esperaba. Porque hay secretos que duermen. Y cuando despiertan, lo destruyen todo. El siguiente pasillo era diferente. Más angosto, con paredes que parecían cerrarse poco a poco. El aire estaba más denso, como si alguien lo hubiese sellado con intención. Las luces ya no parpadeaban, pero brillaban en un rojo constante, como si estuviéramos dentro de una alarma perpetua. Clara se mantenía aferrada a mi brazo. Sus pasos aún eran torpes, pero más firmes que antes. Esa carta le había devuelto algo. No sabría cómo llamarlo. Dignidad, esperanza, fe, tal vez todo al mismo tiempo. Pero el reloj que colgaba del techo, ahora con números blancos, comenzó una nueva cuenta regresiva, 8. La voz volvió. Ya no era burlona. Ahora sonaba tensa. Impaciente. ¿Crees que el perdón te salvará, Hostin? ¿Crees que el amor es una armadura? ¡Qué ingenuo! No entiendes nada aún. Estás dentro de mi historia. Y en mi historia, el amor no triunfa. El amor destruye. Clara tembló al escuchar su voz. Yo apreté los puños. Muéstrate. Ya basta de juegos. Si vas a hacer algo, hazlo de una vez. ¿Quieres verme? Dijo la voz, divertida. Muy bien. Pero debes saber que la verdad no siempre libera. A veces, encierra más que 1000 candados. Se abrió una compuerta al final del pasillo. Un cuarto oscuro. Adentro, una sola silla frente a un panel de pantallas. Y frente a la silla, un hombre. Sentado. Con un pasamontañas negro. Inmóvil. Un monitor mostraba en tiempo real todo lo que había pasado hasta ahora. Nuestros rostros. Nuestra desesperación. Nuestra intimidad expuesta como parte de un espectáculo. Entramos despacio. Clara se quedó detrás. Yo avancé. El hombre no se movió. Parecía una estatua. Pero en cuanto crucé el umbral, la puerta se cerró detrás de mí. Ella quedó fuera. Grité. Golpeé la puerta. No. Déjala entrar. Clara. Su voz al otro lado era apenas un murmullo. Estoy bien, Hostin. Aguanta, por favor, me quedaré aquí. El hombre se levantó. Alto. Delgado. No hablaba. Solo me observaba desde la sombra. Dio un paso hacia mí y quitó el pasamontañas. El rostro que vi me dejó sin aire. Me miré a mí mismo. No era parecido. Era idéntico. Era yo. Más delgado. Ojeroso. La piel pálida. Pero era yo. Mi reflejo. Mi gemelo. Un doble exacto. Di un paso atrás. ¿Qué es esto? Susurré. Él sonrió. No me reconoces. Claro. ¿Cómo podrías? Me borraron de tu vida antes de que pudieras aprender a decir mi nombre. ¿Qué? Hostin, tan amado, tan protegido. Mientras yo crecí en hospitales psiquiátricos. En hogares donde nadie decía mi nombre. ¿No te contaron? ¿No te dijeron que naciste con un hermano? No, no es posible. Él asintió, lentamente. Sí lo es. Soy tu hermano. Tu gemelo. Solo que yo no fui el elegido para vivir con ellos. Mamá dijo que uno era suficiente. Que no podía criar a dos. Y me entregaron. Como si fuera basura. Como si no importara. Me acerqué más, incrédulo. Eso no puede ser. No lo sabías. No tenías cómo saberlo. Porque lo borraron.
Porque fui un error. Un secreto familiar. Pero te busqué. Por años. Y cuando te encontré, no pude soportarlo. Tu vida perfecta. Tu novia. Tu felicidad. Y ahí supe que tenía que hacer algo. Clara, ella fue mi entrada. La seguí. Observé. Hackeé su celular. Aprendí su rutina. Sabía que un día haría una broma estúpida. Y ese día, intervine. Manipulé todo. Cada mensaje. Cada llamada. Cada señal. Fui yo. Todo este tiempo. Yo. ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde la secuestraste? En su trabajo. Salía tarde. Le puse cloroformo. No fue difícil. Nadie se preocupa por una chica silenciosa. Nadie. Excepto tú. Y eso te hace débil. No. Grité. Eso me hace humano. Él se rió. Una risa amarga. Humanidad. Qué palabra más vacía. Ahora tienes una elección, Justin. Hay 2 puertas. Una lleva a Clara. Podrás liberarla. Pero nunca sabrás nada más sobre mí. Saldrás de aquí y me olvidarás. La otra te lleva a mi verdad. A los archivos, las pruebas, la historia que ocultaron. Pero Clara morirá. Y tú seguirás vivo con el conocimiento, y con la culpa. El reloj marcaba 12:58. El tiempo corría. ¿Cuál eliges, hermano? Dijo, con veneno. Miré las puertas. Una con una C marcada. Otra con una J. Mis piernas flaquearon. ¿Cómo elegir entre el amor y la verdad? No tienes que elegir, dijo otra voz. Era Clara. Estaba en el altavoz ahora. Te escucho, Justin. No lo hagas. No me salves a mí. Descubre la verdad. Sálvate tú. No. No digas eso. Grité. Te amo. Y si eso significa desaparecer, que así sea. Él me miró con frialdad. Uno vive. Uno muere. Así es como nacimos. Así es como debe terminar. El reloj marcaba 10. Decisiones. Dolor. Sangre. Pero algo dentro de mí gritaba otra cosa. Otra posibilidad. Me acerqué a él de golpe. Lo tomé del cuello. Si somos iguales, susurré, entonces puedes sentir lo mismo que yo. Sientes. Aunque no quieras. No. No. No siento nada. Gritó, luchando. Sí, sí sientes. Tú no quieres justicia. Quieres que te amen. Quieres que alguien te mire a los ojos y te diga que existes. Él se quedó inmóvil. Lloró. Por primera vez. Lágrimas reales. Yo no quería, solo quería que doliera menos. No lo abracé. Solo me quedé ahí. De pie. El reloj marcó 12. Las puertas se abrieron. Las 2. Clara entró corriendo. Me abrazó. Y detrás, una tercera compuerta se abría. Luz. Afuera. Salvación. Pero sabíamos que nada volvería a ser igual. El aire del exterior nos golpeó como una bofetada cuando cruzamos esa última compuerta. No era un jardín ni un camino asfaltado. No había ambulancias esperando. Ni policías. Ni señales de civilización. Solo un terreno baldío, cercado por árboles oscuros que crujían con el viento. Era como si hubiéramos salido de un mundo, solo para caer en otro igual de extraño. Clara iba descalza, temblando. La sostenía con una mano mientras en la otra sujetaba la llave que había tomado antes de abandonar el cuarto. El otro yo, o lo que quedaba de él, se había quedado atrás. Sentado. En silencio. No dijo una palabra más. Y nosotros no nos atrevimos a mirar atrás. ¿Dónde estamos?, murmuró ella. No lo sé, respondí, con la voz seca. Mis labios estaban partidos, la garganta en carne viva de tanto gritar. ¿Y si esto es solo otra parte del juego?, preguntó, con los ojos desorbitados. Me detuve. Esa idea me atravesó como una cuchilla. ¿Y si aún estábamos dentro? ¿Y si esto era solo otra ilusión, otra capa del infierno que él había construido para nosotros? Pero entonces, un sonido me interrumpió. Un zumbido agudo, constante. Y luego, en la distancia, las luces. Luces reales. Faros. Un vehículo. Corrí con Clara cuesta abajo, guiado por la esperanza. Tropezamos varias veces. Nos cortamos con ramas secas y piedras. Pero no nos detuvimos. Al llegar al camino de tierra, vimos una camioneta de mantenimiento del municipio. 2 hombres bajaban herramientas de la parte trasera. Se nos quedaron mirando como si hubieran visto fantasmas. ¡Ayuda!, grité. Por favor, ayúdennos. Corrimos hacia ellos. Uno de los hombres dejó caer lo que tenía en la mano.
El otro se acercó y nos sostuvo antes de que cayéramos. Clara ya no podía más. Se desplomó en los brazos del desconocido, sollozando. Yo caí de rodillas, mirando al cielo. Llovía. Una lluvia fina, tibia, que parecía lavar la pesadilla poco a poco. Los hombres llamaron a emergencias. Luego a la policía. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar los vehículos. Clara fue llevada en camilla. Yo me senté dentro de una ambulancia. No podía dejar de mirar mis manos. Aún temblaban. No por el frío. Por todo. Por él. Por mí. ¿Tienes nombre?, me preguntó un paramédico. Tardé en responder. Hostin. Hostin Mendoza. Él anotó en una tabla. Me ofreció agua. No la tomé. Tenía miedo de que todo fuera un sueño. De cerrar los ojos y despertar en esa habitación blanca otra vez. Clara fue trasladada a un hospital cercano. Yo fui interrogado por la policía. Durante horas. Les conté todo. Desde el primer mensaje hasta la última puerta. Mostré la aplicación de localización. Las fotos. Las cartas. Todo. Al principio no me creyeron. Decían que sonaba como un episodio psicótico. Una alucinación inducida por drogas. Pero cuando un equipo fue enviado al lugar y encontraron la fábrica, las cámaras, las grabadoras, ya no pudieron negarlo. Lo que habíamos vivido era real. Horriblemente real. Sin embargo, lo más desconcertante fue lo que no encontraron. Ni rastro del otro yo. Ningún cuerpo. Ninguna señal de que alguien más hubiera estado allí. Las cámaras habían sido manipuladas. El sistema se había borrado automáticamente después de que nos fuimos. Era como si él se hubiera desvanecido en el aire. Pero yo sabía la verdad. Clara también. Lo habíamos visto. Lo habíamos tocado. Existía. Un gemelo que yo jamás supe que tenía. Un espejo roto que vivió toda su vida en la oscuridad. ¿Y si regresa?, me preguntó Clara, días después, en la sala del hospital. Tenía una vía en el brazo, y las marcas en su piel comenzaban a sanar. Pero las del alma, esas tardarían más. No creo que quiera volver, le respondí. No después de haber mostrado su cara. ¿Crees que se haya ido por completo? No, dije con sinceridad. Pero creo que, por primera vez, alguien lo escuchó. Y eso, a veces, cambia las cosas. Ella asintió, en silencio. A los 3 días, nos dieron el alta. Los medios intentaron cubrir la historia, pero nadie sabía cómo contarla. Demasiado caótica. Demasiado oscura. Demasiado real para ser aceptable. Así que la versión oficial fue que habíamos sido secuestrados por un criminal con trastorno mental, que se había dado a la fuga antes de que llegara la policía. Caso sin cerrar. Sin sospechosos. Sin justicia. Pero Clara y yo sabíamos. Sabíamos que no se trataba solo de un loco. Era algo más. Algo personal. Una herida familiar que había sangrado durante décadas. Yo comencé terapia. Ella también. Pasamos semanas en silencio. Recuperando pedazos. Reaprendiendo a confiar. Había noches en que despertábamos gritando. Otras, simplemente llorábamos en la oscuridad sin decir una palabra. Pero estábamos vivos. Y eso, aunque parecía poco, era todo. Un mes después, recibí un paquete en la puerta de mi casa. Sin remitente. Solo una caja negra, sellada con cinta. La abrí con manos frías. Dentro había una foto. Era de nosotros dos. Clara y yo. Tomada desde una ventana. Sonreíamos. Ella tenía una flor en el cabello. Yo le sostenía la mano. En el reverso, una frase escrita con letra familiar. Gracias por elegirme. Incluso cuando no sabías quién era. El sobre también contenía algo más. Una memoria USB. La conecté. Archivos. Vídeos. Grabaciones. Su historia. Su infancia. Pruebas. Recortes. Documentos médicos. Todo. Era como si me entregara su alma. Como si me dijera, aquí estoy. Ahora sí sabes quién soy. La pregunta es, ¿qué harás con esto? Cerré el portátil. Me levanté. Y esa noche, miré a Clara a los ojos. Hay algo que debes ver, le dije. Pero solo si estás lista. Ella respiró hondo. Asintió. Nos sentamos juntos. Y le mostré la historia del hombre que intentó destruirnos, solo para que lo recordáramos. Esa noche, cuando todo parecía estar en calma, cuando el mundo exterior había vuelto a girar como si nada hubiera pasado, nosotros estábamos ahí, sentados frente al computador, mirando los archivos uno a uno. Cada clic era una puñalada. Cada documento un grito mudo de alguien que creció en el silencio, en la oscuridad, en el olvido.
Su nombre no era Justin. Era Daniel. Daniel Mendoza. Nacido el mismo día, a la misma hora, en la misma sala, con los mismos padres. Pero mientras yo era arropado, alimentado, fotografiado, él era llevado a una cuna separada. A una sala distinta. Diagnosticado con un leve retraso en el desarrollo motor. Nada grave. Nada permanente. Pero suficiente para que mamá, con miedo, tomara una decisión. Solo uno debía quedarse. Y eligieron a Justin. A mí. No lo dieron en adopción legal. Lo abandonaron en un orfanato privado, cubierto por un programa de silencio. Falsificaron el certificado de nacimiento. Hicieron creer a todos que yo había nacido solo. Mamá nunca lo mencionó de nuevo. Papá lo aceptó, con la cobardía de quien prefiere no hablar de lo que duele. Daniel pasó su infancia entre instituciones. A los 4 años ya había sido diagnosticado con ansiedad severa, apego disfuncional, trastorno de identidad. Nadie le explicó por qué no tenía padres. Solo sabía que existía un niño igual a él, en una foto encontrada por accidente en los archivos médicos del orfanato. Una imagen mía, sonriendo en los brazos de mamá. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una misión silenciosa: encontrarme, entender, exigir respuestas. Pero cuando finalmente lo logró, ya no quedaba en él más que rabia. No quería mi vida. Quería que sintiera lo que él sintió. El abandono, la soledad, la angustia, el terror. Y lo logró. Vaya que lo logró. Al ver su historia, no sentí odio. Sentí vergüenza. Sentí culpa. Sentí un vacío que no supe cómo llenar. Clara me tomó la mano en silencio. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Y cuando el último vídeo se reprodujo, una grabación de Daniel hablando a la cámara, en una habitación vacía, ninguno de los dos pudo parpadear. Hola, Justin. No sé si verás esto. Pero si lo haces, entonces sobreviviste. Eso me alegra. Aunque no lo creas, no quería matarte. Solo quería saber si tú también podías tener miedo. Si en tu mundo perfecto, había espacio para el dolor. Quería robarte la paz. Así como me la robaron a mí. Pero ahora entiendo que no es tu culpa. Tú solo fuiste elegido. Como yo fui descartado. Solo necesitaba que alguien lo supiera. Que alguien dijera en voz alta: Daniel existió. Daniel lloró. Daniel gritó por mamá. Daniel esperó en cada cumpleaños que ella entrara por la puerta. Nunca vino. Nadie vino. Pero tú puedes decir mi nombre. Tú puedes llevarlo contigo. No para cargarlo como una cruz, sino como una memoria que no debe morir. Porque si olvidas mi historia, entonces nadie sabrá que alguna vez viví. La grabación terminó. Yo tenía el rostro cubierto de lágrimas. Clara también. Nos abrazamos. Lloramos sin necesidad de palabras. Y en ese momento, entendí lo que debía hacer. A la mañana siguiente, fui a la policía. Pedí hablar con los oficiales encargados del caso. Les entregué la memoria USB. Les conté todo lo que había aprendido. Esta vez no se rieron. No dudaron. Me miraron con seriedad. Y comenzaron una nueva investigación. No fue fácil. Muchos archivos estaban incompletos. Algunos funcionarios ya habían muerto. Pero la historia de Daniel empezó a salir a la luz. El país conoció su nombre, su historia, su tragedia. Se abrió un caso por abandono infantil. Se investigó a los directores del orfanato, a los médicos que firmaron documentos falsos, a los asistentes sociales que callaron. Y, por primera vez, Daniel dejó de ser un fantasma. Se volvió real, un símbolo, una pregunta incómoda que el sistema tuvo que responder. Los medios lo llamaron el gemelo olvidado. Las redes se llenaron de mensajes. Algunos de odio, otros de compasión, pero todos lo nombraban. Daniel Mendoza. Hice una promesa en su honor. Visité cada año el lugar donde nos liberamos. Puse una placa en su nombre. No decía mucho, solo 4 palabras. Él también fue amado. Clara y yo seguimos adelante. No fue fácil. Tuvimos que aprender a vivir con las cicatrices, a construir desde el dolor. Pero lo hicimos. Y cuando, tiempo después, ella me dijo que estaba embarazada, lloramos juntos. Porque sabíamos que ese hijo, ese pequeño ser, no nacería con secretos. No nacería con mitades ocultas. Le contaríamos todo. La verdad. Completa. Aunque doliera. Aunque costara. Le hablaríamos de su tío. De Daniel. Del hombre que casi nos destruye, pero que nos unió más que nadie. Porque a veces, el verdadero amor no está en los que se quedan, sino en los que, desde su sombra,
nos empujan a recordar que toda vida merece ser contada. Y así, en medio de la noche, cuando Clara duerme y yo me siento frente a la ventana, a veces lo digo en voz alta, casi como un rezo. Daniel, no te olvidé. No te olvidaré nunca. Porque ahora sé que la única forma de vencer al olvido es amar incluso a quienes nos hirieron. Especialmente a ellos. Porque en el eco de su dolor, descubrimos quiénes somos realmente.